¿Han visto el ranking de selecciones que la FIFA publica todos los meses y que todos nos alegramos y nos enojamos cuando vemos los puestos que tienen nuestras selecciones, pero que nadie sabe cómo funciona? Hoy les voy a explicar cómo se calcula. Bueno, lo primero que hay que saber es que la fórmula que actualmente utiliza la FIFA para calcular los puntos del ranking se empezó a utilizar a partir de agosto, justo cuando terminó el Mundial de Rusia 2018. Anteriormente había otra fórmula. Yo les voy a explicar la nueva, que FIFA bautizó como suma. La FIFA cambió la fórmula anterior por esta nueva para ajustar el peso de los partidos. Esa fue la justificación que dio la FIFA en el comunicado cuando cambió la forma de calcular el ranking. ¿Por qué dijo esto? Porque ahora se le resta importancia a los amistosos y le da más importancia a fases finales de competiciones como el Mundial, y también para restarle importancia a fases de grupos y darle más importancia a las fases de eliminación directa. Luego van a entender un poco más por qué. La fórmula es esta que están viendo acá abajo y tal vez se puedan asustar porque ya se ve como algo muy matemático. Yo también me asusté cuando la vi. Saludos a mi cero en cálculo. Pero no es tan complicada. Realmente a grandes rasgos es sencilla, solo que sí, tal vez aplicarla es un poco más complejo, aunque igual les voy a estar explicando cómo es. La fórmula se divide en 4 factores, que son los puntos antes del partido de la selección, la importancia del partido, el resultado del partido y el resultado esperado del partido. Ahora vamos a verlos uno por uno. P-antes son los puntos que tenía cada selección antes de jugar el partido del que se van a calcular los puntos. Entonces esta parte es muy sencilla de calcular, ya que simplemente se saca cuánto tenía las selecciones antes de jugar el partido en los puntos del ranking FIFA. La I es la importancia del partido. Acá la FIFA se inventó, digamos que es una parte muy subjetiva, cómo calificar distintos partidos. Entonces le dio un número que se pasa a la fórmula, se sustituye por la I dependiendo de qué sea cada partido. Entonces son 8 diferentes. Se le pone un 5 si son partidos amistosos jugados fuera de una fecha FIFA, es decir, las fechas en las que la FIFA fija que las selecciones deben jugar y en las cuales es cuando los equipos deben prestar a los jugadores a las selecciones, pero bueno, eso es otro tema. Entonces es 5 si son partidos amistosos jugados fuera de fecha FIFA. Se ponen 10 puntos si son partidos amistosos jugados en las fechas FIFA. Son 15 si son partidos de fase de grupos de la Liga de las Naciones. Se les pone 25 si son playoffs y finales de la Liga de las Naciones. También se le pone 25 a partidos de clasificación para competiciones continentales como Eurocopa, Copa América, Copa de Oro, Copa de Asia, Copa de África, esas, y para clasificación a Mundial. Se le pone 35 si son partidos de la fase final de las competiciones de las confederaciones, es decir, de las que ya dije antes, Copa América, Copa de Oro, todas esas, pero hasta los cuartos de final, es decir, desde la fase de grupos, octavos de final y cuartos de final. 40 son los partidos de torneos continentales a partir de cuartos de final, es decir, simplemente semifinales y final. Y también se le pone 40 a todos los partidos de la Copa Confederaciones que se juega un año antes de cada mundial. Se le pone 50 a los partidos de los mundiales que van desde fase de grupos hasta cuartos de final, es decir, fase de grupos, octavos de final y cuartos de final. Y se le pone 60 a los partidos de semifinal y final de los mundiales. La W es el resultado del partido y esta es muy sencilla. Simplemente si el equipo ganó, se le sustituye por un 1, si el equipo empató se le sustituye por 0.5 y si perdió es 0. Acá hay un asunto de que si un equipo gana por tanda de penales es 0.75 y si pierde por tanda de penales no se le castiga y sigue siendo como un empate, 0.5. Y ahora vamos con el resultado esperado del partido, que es la W, que esta es un poco más complicada porque tiene su propia fórmula para sacarla, es decir, es una fórmula dentro de otra fórmula. Pero bueno, en realidad se ve complicada, pero no es tan complicado. La DR que aparece en la fórmula simplemente se sustituye por el número de diferencia que tienen las selecciones en los puntos del ranking FIFA. Es decir, si la primera selección tiene 500 y la segunda tiene 300, DR se pone 200. Así que pues parece complicada, pero en realidad es nada más sustituir eso y se saca y ya tiene el resultado de WE.
Pero como sé que aunque ya expliqué todo y ya lo podrían hacer con solo eso, siguen un poco bateados, voy a hacerlo con un ejemplo real. Entonces voy a imaginar un partido de clasificación al Mundial, digamos que al Mundial de Qatar 2022, entre Venezuela y Brasil, y Venezuela venció a la selección brasileña 2-1. Entonces, para sacar los puntos de Venezuela, los puntos del ranking FIFA actuales de Venezuela son 1478. La importancia del partido es 25 porque es un partido de clasificación a mundial. El resultado del partido para Venezuela es 1 porque ganó el partido. Y el DR se saca la diferencia de 1478 puntos de Venezuela y se le restan 1676 de Brasil, va a dar un número negativo, entonces sería menos 198. Y para calcular Brasil es lo mismo, pero los peantes de Brasil son 1676. El resultado del partido es 0, bueno, la importancia del partido, que es 25, sigue siendo la misma en ambos cálculos. El resultado del partido, como dije, es 0 para Brasil porque perdió el partido. Y el DR de Brasil es igual al de Venezuela, pero en positivo. No es menos 198, sino 198 porque se restan 1676, que son los puntos que tenía Brasil antes del partido, menos los 1478 que tenía Venezuela antes del partido. Entonces, con esa información, simplemente hay que agarrar la fórmula suma de FIFA, sustituir los números y nos va a dar el resultado. Entonces, ¿qué nos dice el resultado? Que Venezuela pasaría a tener 1478 puntos a tener 1495. A su vez, Brasil pasó de tener 1676 a 1659. Venezuela ganó 17 puntos y Brasil perdió los mismos 17 puntos. Entonces, hay una cosa muy interesante en la fórmula que lo que hace es, digamos, de cierta forma proteger a las selecciones débiles, porque cuando un equipo fuerte le gana a una selección débil, para eso está hecho esta parte del resultado esperado del partido, entonces la selección fuerte no gana tantos puntos por ganarle a una débil. Pero si la selección fuerte pierde con la débil, ahí sí se le castiga con bastantes puntos y la débil a su vez gana los mismos puntos que perdió la fuerte. Entonces, para eso fue que introdujeron en la fórmula suma el apartado de resultado esperado del partido, porque entonces una selección fuerte siempre le ganaría en teoría a las más débiles y seguiría ganando muchísimos puntos. En cambio, con esta nueva forma de calcularlo no es así. Hay otro tema que hay que aclarar y es el caso del redondeo, porque la fórmula nunca va a dar un número entero y los puntos del ranking FIFA sí son números enteros. Entonces, en nuestro caso, en el ejemplo que hicimos de Venezuela, da 1495.03, 30, 45, sigue un poco más, entonces sí hay que redondear. Si da 0.5 para arriba, se redondea para arriba, y si es de 4 para abajo, 0.4 para abajo, se redondea para abajo. Y así termina el video de hoy del ranking FIFA. Coméntenme abajo si tienen alguna duda, si les quedó alguna pregunta de cómo funciona. También pueden dejarme ideas para otros videos. Y bueno, recuerden suscribirse en el canal y encender las notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Y nos vemos en la próxima.